Israel nuevamente fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel esta vez, ¿cuánto? 30,000 hombres guerreros. En la primera guerra 4,000, en esta segunda vez 30,000 hombres. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla. Elí era el sacerdote, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Cuando él hizo mención del arca, este hombre cayó de su silla. Habían muerto sus dos hijos, pero no murió por la noticia de sus hijos, murió porque el arca de Dios había sido tomada. ¡Qué tremendo! Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en esta noche te adoramos y te honramos. Honramos tu palabra, Señor, y todo lo que ella tiene para darnos. Palabra viva, eficaz. Señor, yo te pido que esa palabra viva haga su efecto en nosotros, trayéndonos, Señor, llevándonos a un acercamiento genuino a tu presencia. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Amén. Amén. Una historia triste, una guerra, enemigos del pueblo de Dios llamados los filisteos. Usted lo acaba de leer. Ahora, ¿sabe que yo creo que Dios nos está hablando a nosotros como iglesia y como pueblo? ¿Sabe que Dios siempre habla, siempre está hablando? Siempre está llamándonos la atención de alguna manera. Dios te va a hablar a través de una circunstancia negativa. Dios te va a hablar a través de una crisis que estés pasando. Dios te va a hablar a través de una enfermedad que tengas que enfrentar. Dios te va a hablar a través de un problema familiar quizás.
Dios sigue hablando a nuestros corazones. ¿Cuánto lo creen? Nos está llamando a una entrega genuina, a una búsqueda genuina de su rostro. Nos está llamando a un arrepentimiento genuino. Dios sigue hablándonos y su voz resuena a través de las páginas de su palabra, la Biblia, desde la antigüedad, diciéndonos: hijo mío, acércate a mi ley, porque ella será vida y medicina para tu cuerpo, y largura de días tendrás. Dios sigue hablando. ¿Cuánto lo creen? Así es. Ahora, acá hay una historia bíblica. Cuando usted sabe que Israel peleaba sus batallas, ellos estaban seguros porque era Dios que peleaba por ellos. Era la nación santa, el pueblo de Dios. Era pueblo del Dios Todopoderoso. El Señor peleaba por ellos. El arca del pacto, que era un cofre, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por tanto, era la seguridad, o sea, era la garantía de que Dios estaba con su pueblo y que les daría la victoria. ¿Cuánto me siguen? Entonces, Israel peleaba sus batallas, pero en realidad el que peleaba por ellos era el Señor. ¿Cuántos tienen la seguridad que Dios va a pelear tus batallas? Cuando te levantes el día de mañana, lunes, a una nueva semana, Dios va a ir delante tuyo abriéndote camino, como lo hizo con su pueblo. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Ahora, cuando usted conoce la historia bíblica, cuando Israel sale de Egipto, Dios les da una liberación fabulosa, extraordinaria, el mar se abrió. Entonces Dios les dice: bueno, ahora vayan y conquisten la tierra que yo les doy. Cuando cruzaron el Jordán, estaba Josué ya con ellos, llevaban delante de ellos el arca del pacto, y cuando los sacerdotes tocaron el agua de ese río se partió en dos y pasaron en seco, porque la presencia de Dios estaba en su pueblo. ¿Cuántos siguen la historia? Amén. Entonces, cuando llegan a Jericó y Dios les dice: conquisten esa ciudad porque yo ya se las he entregado, ellos iban delante de ellos llevando el arca del pacto y dieron 7 vueltas a la ciudad. ¿Y qué pasó con el muro? El muro se vino abajo porque la presencia de Dios en su pueblo, Dios mismo peleaba por ellos. ¿Cuánto le dicen: Señor, yo quiero que tú pelees por mí? Tuyas son mis batallas, mis luchas. Tú gobiernas, tú reinas y tú me das victoria. Entonces, el arca, como decíamos, representaba para ellos, era la garantía, la tranquilidad de que Dios estaba con ellos. Simbolizaba la victoria de Dios para sus vidas. Pero ¿sabe qué? Cuando Israel ya se siente tranquilo, se sienta en la tierra prometida, Israel empezó a mezclarse con las naciones paganas. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a adoptar su cultura, sus prácticas paganas, idolátricas. Aquel pueblo que había sido llamado por Dios para ser escogido por Dios, para luz a las naciones, apartado para su Dios, ese pueblo empezó a mezclarse con las naciones, adoptando sus prácticas paganas, sus ídolos, las costumbres de esas naciones, y empezaron a salirse del propósito de Dios, de ser una nación escogida para luz en el mundo. Entonces, cuando Israel venía en las batallas, porque Israel fue un pueblo de muchas guerras, venían las batallas, Israel se sentía seguro, decía: bueno, Dios pelea por mí. Y cuando la decadencia espiritual en su pueblo empezó a evidenciarse, aún así, Dios en su misericordia todavía peleaba por ellos, todavía los cuidaba,
todavía los protegía, todavía su amparo estaba sobre ellos por amor a sus promesas, como un cumplimiento a la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, que serían una descendencia poderosa. Pero Israel ya empezó un tiempo de decadencia espiritual, empezó a mezclarse con las naciones paganas y no marcaron la diferencia. Y empezaron a salirse del propósito de ser una nación escogida por Dios. Entonces llega esta historia que usted acaba de leer, empezaron a salirse del propósito, empezaron a andar medio chuecos. Empezaron a mezclarse, porque cuando tú te mezclas con lo que Satanás te ofrece, empiezas a salirte del propósito de Dios. ¿Cuánto dicen amén? No hay que mezclarse. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No adoptamos las prácticas de las personas que nos rodean. Nosotros estamos para influenciar en ellos. Amén. Entonces llega esta situación. Hasta aquí Dios los había guardado, los había cubierto, pero llega este momento y el versículo 2, léalo por favor. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose el combate. Esta vez, ¿qué pasó? Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y el verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Acá hay una pregunta. O sea, cuando vino la crisis, la derrota, lo primero que hizo el pueblo es preguntar: ¿por qué Dios nos ha hecho perder esta guerra? O sea, lo primero que hicieron fue responsabilizar al Señor por esa derrota, cuando ya sus caminos y sus vidas se estaban saliendo del propósito de Dios. Ahora, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, o no, o quizás no. Cuando llega el momento de crisis a tu vida, a mi vida, y empiezas a tambalear tu fe, muchas veces, y no me puedes negar, decimos y hacemos cargo al Señor por esa crisis o ese problema. ¿Cuántos están aquí? Israel dijo: pero ¿cómo es esto? ¿Por qué Jehová nos ha entregado en mano de los enemigos? Pero no habían considerado que sus caminos ya estaban torcidos. ¿Cuántos siguen aquí? Amén. Entonces, lo primero que hizo el pueblo fue responsabilizar a Dios. Pero hicieron algo ahí. Le pido que lea el verso 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Y luego el 5, y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Bueno, habían perdido 4,000 hombres y esta vez dijeron: no, vamos a traer el arca nos va a ayudar, vamos adelante. Cuando trajeron el arca, gritaron: ¡wow! Que la tierra tembló. Y decían: ahora sí, ahora van a ver estos filisteos incircuncisos. Ahora van a ser pan comido, vas a ver, para nosotros. Ahora sí los vamos a comer como a pan. Ahora les vamos a dar una paliza. Nos mataron 4,000 soldados, pero esta vez va a ser nuestra la victoria. Vamos. Trajeron el arca pensando que esa cajita, que ese cofre de madera y de metal les daría la victoria sobre sus enemigos. O sea, como un amuleto de la buena suerte. O sea, como un amuleto como una cábala
vio que hay gente que dice, tengo una cábala para la buena suerte. Trajeron el arca sagrada del Dios de los ejércitos y dijeron, ahora con esta arca nos va a dar la suerte, ahora estos filisteos van a ver los que le pasan. Sin considerar que sus caminos ya estaban torcidos delante de Dios. ¿Cuántos siguen la historia? Y mire lo que pasó, el verso 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros ahora, pues antes de ahora no era así, no fue así. Ay de nosotros, ahora ¿quién nos va a librar de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombre para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sean hombres, peleen filisteos. Y dice el siguiente versículo, pelearon pues los filisteos, e Israel otra vez fue vencido. Y esta vez huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel ya no 4,000, sino 30,000 guerreros. 30,000 guerreros. Por primera vez en la historia del pueblo de Dios, de la nación santa, el Dios que había bendecido a Abraham, a Isaac y a Jacob, aquel Dios que les había dado la victoria con Moisés, con Josué y en cuantas guerras, ese mismo Dios dijo, basta, se terminó, aquí se acabó tu juego. Israel, y el Señor se dirige a su pueblo, Israel, pensaste que esa cajita, que ese cofrecito de madera te daría la victoria. Israel, con todos tus cultos y rituales y tus ceremonias a mí, pensaste que con esa cajita tendrías la victoria sobre tus enemigos. Pero de aquí en más, Israel, vas a aprender que no es la cajita lo que te da la victoria. Lo que te da la victoria y te abre camino y te lleva de gloria en gloria es la presencia del Dios poderoso. La presencia de Dios te abre camino. La presencia de Dios cambia la situación adversa. La presencia de Dios te da provisión en tus necesidades. La presencia de Dios te da dirección cuando estás perdido. ¿Cuántos dicen amén? Israel, creíste que esa cajita, usado como un amuleto de la buena suerte, te daría la victoria, sin considerar que tus caminos delante de mí están torcidos ya. ¿Cuántos están aquí? Aquel Dios que los había guardado, los había librado, dijo basta, hasta aquí por mi misericordia yo te guardé, te libré, pero esta vez Dios no puede ser burlado. Y cayeron 30,000 hombres por creer que la cajita era el amuleto de la buena suerte. ¿Sabe qué? Lamentablemente la superstición entró al pueblo de Israel, la superstición pagana de los filisteos entró al pueblo de Israel, se mezcló con esas naciones y creyeron en una cajita como un amuleto que les daría la victoria, y cayeron 30,000 hombres. Déjeme decirle, lamentablemente la superstición ha entrado al pueblo de Dios actual. ¿Cuántos saben esto?
Hoy en día se han empezado a usar objetos para tal y tal fin en el culto a Dios. Hoy en día ya no es la persona de Cristo en mí, ni la presencia del Espíritu Santo en mí, sino que si yo tengo tal cosa, eso me va a traer bendiciones. Si yo tengo tal objeto, eso me va a dar la victoria en mi vida. Hoy en día hay una falsa iglesia que sale en TV, hay una falsa iglesia que te vende el aceite de Israel, te vende la llave de la bendición, te vende el manto no sé de qué. Eso es brujería. Brujería. Eso es superstición. Son puras patrañas del diablo. La superstición ha entrado al pueblo de Dios. Porque lo único que puede darte la victoria como a Israel es la persona y la seguridad de la presencia de Cristo en tu corazón. Lo único que te va a dar la victoria en tu vida es una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Si a mí me va a ir bien, es porque tengo a Cristo en mi corazón. A ti la gloria. Si a mí me va a ir bien en la vida, es porque el objeto de mi seguridad, de mi confianza, no es un objeto tangible. El objeto de mi confianza y mi seguridad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Y la superstición ha entrado al pueblo de Dios. ¿Sabe qué? Lamentablemente, y esto lo he escuchado, hay personas que dicen: yo voy a poner mi Biblia acá en la mesita de luz para que ningún demonio me moleste. Eso es superstición. Pero el contenido de la Biblia no se lo sabe. ¿Vio esas personas? Ay, pastor, yo tengo una hermosa Biblia. Todas las noches está al costado de mi mesita de luz. Perfecto, tenela ahí, pero léela y practicala. Pónenla ahí. Hay ningún espíritu, ningún mal sueño, pongo mi Biblia. O algunos dicen, toma la Biblia y la ponen en lugar de la dolencia. Eso es brujería, eso es superstición, eso son patrañas del diablo. Porque lo que va a marcar la diferencia es tu relación diaria con el Espíritu Santo de Dios morando en ti. Amén. Israel, le dice Dios, no es la cajita que representa mi presencia, es mi presencia literal en ti la que te va a dar la victoria. ¿Cuánto dicen amén? No es el cofre, no es el cofrecito, no es el libro tangible. Las páginas, es el contenido del libro. Y si yo lo pongo en práctica y lo obedezco, eso genera poder en mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Jesús. Ahora, qué tremendo, porque dice que el verso 3, Israel perdió la primera batalla y dijeron, mira, ¿sabe qué? Ahora tengo una idea, traigamos el arca del pacto para que ella pelee por nosotros. Siempre que la poníamos delante, viste, en Jericó cayeron los muros, la poníamos delante con los sacerdotes y se abría el río Jordán. Traigamos la caja, ella nos va a librar de nuestros enemigos. Sin embargo, fueron muertos 30.000 hombres. Y le pido que lea el versículo 10, por favor. Trajeron la cajita, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado, dice, en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca del pacto de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad,
Y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de uno de sus hijos, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos sus suegros y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Aquí una mujer dio a luz un pequeñito, un bebé, una criaturita, y donde se supone que los judíos celebraban los nacimientos, y donde se supone que tenía que haber alegría, gozo, algarabía, solo hubo llanto, quebranto, desesperación y dolor. Donde se supone que tenía que haber cánticos, o donde se supone que tenía que haber una celebración, porque esa cultura lo hacían así, hubo lloro, quebranto, porque traspasada fue la gloria de Israel, de su pueblo. Ahora yo le hago una pregunta en esta noche: ¿qué queda en una iglesia? ¿Qué queda en una familia? ¿Qué queda en una persona si la gloria abandona a su pueblo? ¿Qué queda en esa situación? Donde debería haber cánticos, gozo, algarabía y celebración, solo tendría que haber lloro, quebranto y arrepentimiento. Tú puedes estar en un lugar donde hay gloria de Dios. Aquí todos los días, cada domingo vemos el poder de Dios. Tú y yo podemos estar en un lugar donde hay gloria de Dios, pero todavía seguir viviendo una doble vida de pecado, ¿o no? Tú puedes estar en un lugar donde hay gloria de Dios y ves a los hermanos recibir y ves milagros y ves sanidades, pero no estás dejando que esa gloria afecte tu vida para bien. No, de allá nomás, no me acerco mucho. Dice, por favor lea Samuel 30, retrocede unas páginas, ahí, una página. Samuel capítulo 2:30. Dios le dice algo al sacerdote Elí. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal haga yo, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tienen en poco, los que me desprecian serán tenidos en poco. Elí, este sacerdote que murió al enterarse de esta derrota, este hombre estaba todos los días delante de la presencia de Dios.
Era un sacerdote. Todos los días tenía que estar preparado para ministrar. Era un sacerdote donde se supone que había gloria. Él tenía que estar allí. Pero ¿sabe qué? Elí ya había perdido la presencia de Dios. O sea, tú y yo podemos estar en un lugar donde hay gloria, pero la presencia de Dios no está activando en tu corazón, o no estás dejando que afecte para bien tu vida. ¿Cuánto me están siguiendo en esta noche? Escúcheme, Israel, usted lo leyó. Israel tenía el arca del pacto, tenía los utensilios del templo, tenía los objetos de la ceremonia, del culto a Dios. Tenía todo, era la nación santa, era la nación que representaba a Dios. Pero ya había perdido la presencia de Dios. La presencia de Dios lo había abandonado. Dios dijo, basta. Dios no puede ser burlado. O sea, vos y yo podemos tener, y quiero que me entienda, podemos tener objetos o prácticas o rituales que te identifiquen como un hijo de Dios. Ay, yo voy a la iglesia. Ay, yo tengo 3 Biblias en mi casa. Ay, yo tengo muchos libros cristianos. Tú y yo podemos tener objetos o lo que tú quieras, cosas que te identifiquen como un hijo de Dios, pero ya no hay gloria en tu vida. Israel tenía todo por ser la nación santa, tenía el arca del pacto, tenía los utensilios del templo, tenía el lugar santísimo. Dios ya no estaba. Se fue. Y Cabot, la gloria se fue. O sea, estar en un lugar donde hay gloria no significa que la gloria está trabajando en mi vida. ¿Cuánto me siguen? Dios ya no estaba. Ahora la pregunta es, ¿qué queda en una vida cuando la gloria te abandona? ¿Qué queda en una iglesia? ¿Qué queda en una familia? Lo único que queda es una horrenda expectación de oscuridad y de desastre. ¿Cuántos están aquí? Cuando la gloria se va, lo único que queda en un hombre, en una persona, en una iglesia, es una horrenda expectación de juicio. Ahora, ¿qué es lo que hace alejar la gloria de Dios de nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos aleja o aleja? ¿Sabe qué? Lo obstinado de nuestro corazón. Pasaron los años y Israel, vinieron profetas y le hablaron, pero no obedeció. Siguió obstinadamente en su rebelión contra Dios. Siguió obstinadamente en su desobediencia para con Dios. Entonces pasaron los siglos, pasó el tiempo y Dios llama a un hombre llamado Ezequiel. Dios llama al profeta Ezequiel para usarlo, traer el corazón de Israel a Dios. Y Dios llama a este hombre y le muestra algo. Y yo quiero que lo vea, por favor, en esta parte final. Ezequiel capítulo 8, verso 3. Ya estamos cerrando, pero quiero que lo veas conmigo, por favor. Ezequiel capítulo 8, verso 3 al 18. Ezequiel 8, 3. Ahí Dios llama a su siervo y le muestra, y dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por los cabellos de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. Había puesto Israel, habían puesto un ídolo. Trocaron la gloria del Dios
todopoderoso por un ídolo pagano. Y dice que ahí estaba esa imagen del celo que le provoca a celos. Y allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada, un ídolo blasfemo. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás más abominaciones. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Habían contaminado el santuario de Dios. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. O sea, estos no eran gente comunes de afuera, estos eran ancianos, eran los líderes del pueblo de Dios, adorando bestias, adorando reptiles, trocando la gloria del Dios omnipotente en semejanza de animales. Imagínate el corazón de Dios, imagínate el corazón de Jehová. Y dice más abajo el verso 12, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos hacen. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que lloraban sentadas por un ídolo llamado Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo, en la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Trocaron la gloria del Creador de todas las cosas y adoraron a la creación antes que el Creador. Ahora, esto no eran cualquier nación, no era cualquier persona, eran los líderes y sacerdotes del pueblo escogido por Dios. Y mira lo que dice más abajo: ¿no has visto esto, hijo de hombre? El verso 17. ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer estas abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra y se volvieron a mí para irritarme? He aquí que aplican el ramo a sus narices. Aquí vemos escenas tras escenas, cómo Israel había abrazado su rebelión, su obstinación, había abrazado la idolatría. Y Dios le muestra a Ezequiel las abominaciones que se hacían internamente en el santuario. Le muestra, en otras palabras, la condición espiritual del pueblo. ¿Sabe? Y sabe que el Espíritu Santo trabaja así. Nos revela lo que hay en nuestro corazón. Nos revela las cosas que tienen que ser removidas de nuestro
santuario, nos revela las cosas que tienes que remover y cambiar, nos revela el pecado latente, permanente en nuestro corazón. Te revela las cosas que tienes que cambiar, te revela las cosas que haces en tu secreto, te revela las cosas que guardas en tu mente. Ezequiel fue llamado y Dios le reveló lo que pasaba internamente en el pueblo de Dios. ¿Y sabes qué? La pregunta era, ¿qué aleja la gloria de Dios de nuestras vidas? ¿Sabes? Dios va a hablar y te va a hablar una vez, 3 veces, dijimos al comienzo. Dios sigue hablándote. Lo va a hacer a través de una crisis, de un problema, de una situación, de una enfermedad. Pero ¿qué es lo que aleja la gloria de una persona? Dios te va a hablar una vez, te va a hablar 2 veces, te va a señalar el Espíritu Santo para que abandones esa doble vida. Y el Espíritu Santo, como un médico divino, va a hacer presión ahí, donde más te duele, para que seas sanado. ¿Cuántos dicen amén? Para que seas sanado de ese cáncer que te está consumiendo. Ahora, el verso 12 dice, no nos ve Jehová, porque Jehová ya no está. Dale para adelante, no pasa nada. No quiero dejar de engañar a mi mujer porque no se me da la gana. No quiero ir a la iglesia porque ahora no tengo gana. Cuando ya cumpla 30 años recién no tengo ganas de ser honesto. No, eso no es para mí. Cuando una persona ha empezado ha llegado a esta condición de decir, Dios no nos ve, no pasa nada, dale para adelante, esa persona ha llegado a un estado total de insensibilidad y de falta de temor al Señor. ¿Cuántos están aquí? Tal vez la palabra te parezca un poco confrontativa, tal vez la palabra te parezca un poco directa o dura, pero ya te dije, Dios va a hacer presión donde más te duele para que seas sano y la gloria vuelva a tu vida, y la gloria vuelva a tu familia, y la gloria vuelva a tus hijos, y la gloria retorne a la iglesia de Cristo. Ahora, Israel no se arrepintió y la gloria empezó a retirarse progresivamente. No lo hizo de golpe, empezó a alejarse de ellos. Y mira lo que dice en esta parte final, capítulo 10, verso 18. Capítulo 10 de Ezequiel 18. Israel no se volvió al Señor. Y dice Ezequiel 10:18, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. O sea, salió, estaba el lugar santo, el atrio exterior del templo, estaba el lugar santo más adentro, y más adentro estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Como Israel no se arrepintió, la gloria se elevó, salió del lugar santísimo. Y dice que se puso al umbral de la casa y estaba ahí donde estaban los querubines. Y el verso 19, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Y cuando ellos salieron también, las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. O sea, Israel no se arrepintió. No hubo un quebranto como lo hay en tu vida. La gloria salió del lugar santísimo progresivamente. Luego salió y se puso en la entrada de la puerta. Es como si Dios dijera, yo no me quiero ir.
yo no me quiero ir de esa familia, yo no quiero abandonar a esa persona, pero son sus actos sin arrepentimiento lo que me alejan. Y la gloria progresivamente se fue apagando, se fue retirando. Y dice el verso 20: y estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Entonces la gloria salió del lugar santísimo, salió al atrio de la puerta de la casa de Dios, y luego en el capítulo 11, verso 23, 11-23, por favor, dice que la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso en el monte. O sea, salió del lugar santísimo, salió de la casa, o sea, del santuario Jehová, y por último, finalmente, salió de la ciudad. Y Dios miraba a su pueblo y les decía: yo no me quiero ir, no los quiero abandonar, pero no he visto arrepentimiento y quebranto. ¿Y sabe qué? Esa gloria se fue para no regresar nunca más. Nunca más volvió Israel, solo hasta cuando apareció Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero esa gloria no volvió. Ahora, la pregunta es: ¿qué queda si tú y yo descuidamos la gloria? ¿Qué queda si tú y yo dejamos ir esa presencia en tu familia? ¿Cómo son las charlas que tienes con tu esposa? ¿Cómo es el ambiente familiar en tu familia, en tu vida? ¿Recuerda, está la presencia de Dios ahí? O quizás ya no lo está. Eso lo vas a tener que evaluar tú mismo. La pregunta es: ¿qué queda en una familia cuando la gloria abandona? Pero yo creo que en esta noche tú y yo hemos venido a este lugar a decirle: Padre, hoy retorno a tu gloria. Padre, como dijo Moisés, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Yo te invito a que te pongas de pie en esta parte final. Y Cabot, la gloria se fue, pero hoy es tiempo de decirle: papá, no te vayas. Hoy yo te necesito. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Yo te invito, hermano, en esta noche, te desafío a que guardes el tesoro de la presencia de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás y habla con Dios. Dile: Señor, yo prometo cuidar en mi vida cotidiana tu presencia, en mi vida familiar, en mi vida laboral tu gloria. Señor, porque entiendo que si tu gloria se va, solo queda una terrible expectación de juicio, de oscuridad y de desastre. Pero Señor, aquí está mi corazón. Señor, yo quiero recuperar la seguridad de tu presencia, porque sé que la presencia de Dios es lo que va a cambiar mi familia, es lo que me va a dar provisión. Solo la presencia de Dios es quien me abre caminos. Solo la presencia de Dios es quien sana mis heridas y mis enfermedades. Padre, hoy quiero cuidar tu presencia. Ayúdame en el nombre de Jesús. Padre, sea bendecido tu pueblo. Y en esta parte, Señor, te pido que tu palabra, Señor, como una semilla implantada en la mente y en el corazón de tu iglesia, lleve frutos abundantes para tu